Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca en la mañana del 12 de julio, por supuesto, con esa gran cita marcada en la agenda, esa cumbre de la OTAN que afronta su segunda jornada de reuniones, de intensificación de diplomacia, de refuerzo de los aliados frente a Rusia. Pero importante como mirando a lo que está pasando en Vilna, la capital lituana, lo que acabamos de asistir en Asia, porque Corea del Norte ha disparado un misil de largo alcance antes de la reunión que van a mantener Corea del Sur y Japón. El régimen norcoreano ha disparado ese misil de largo alcance desde su costa este miércoles, mientras los líderes surcoreanos y nipón se van a reunir al margen de la cumbre de la OTAN en Lituania para discutir las crecientes amenazas, incluido precisamente Corea del Norte y su programa y su armamento nuclear. El lanzamiento se ha producido además después de las reiteradas y acaloradas quejas que ha puesto sobre la mesa Corea del Norte en los últimos días, acusando y denunciando cómo aviones de combate estadounidenses están sobrevolando el espacio aéreo de Corea del Norte, y también condenando la reciente visita a Corea del Sur de un submarino de misiles de crucero de propulsión nuclear estadounidense. Corea del Norte, el régimen comunista, con la mirada puesta sin lugar a dudas de ese encuentro de los mandatarios de su vecino del sur, de Japón, en esa cumbre de la OTAN que sin lugar a dudas afronta una segunda jornada clave para el tablero internacional y para la democracia. En concreto, en la cita de este martes, los 31 aliados de la alianza, que pronto serán 32, una vez que ingrese Suecia, van a mantener la mirada puesta en Rusia y en la guerra en Ucrania. El presidente ruso, en el contexto actual, no deja de ser irónico, no quería ver crecer a la OTAN y mucho menos en su perímetro, en torno a sus fronteras, pero justo ha tenido la respuesta contraria desde que emprendió esa operación especial, esa guerra en Ucrania en febrero del año pasado. De hecho, podemos decir que ahora la frontera de la Federación Rusa se ve limitada en su flanco occidental con todos los países de la OTAN, con la excepción de Bielorrusia. Pero junto a ese perímetro, los aliados quieren llevar efectivos, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha señalado que el nuevo plan de la alianza pretende tener 300.000 tropas de alto nivel, incluyendo poder aéreo y naval, en la frontera este con Rusia. Sin lugar a dudas, ese mensaje de Jens Stoltenberg es uno de los más sonados que hemos tenido en las últimas horas y que eleva la presencia, los efectivos, y por lo tanto incrementa la defensa de la OTAN en la frontera con Rusia, lo que supone que emerge una mayor amenaza si se ve a ojos de Moscú. Más allá de ese movimiento, por supuesto, la OTAN está vigilando a Rusia y por supuesto también ese desarrollo, ese conflicto, esa guerra en Ucrania, y este martes ha lanzado un mensaje. Los aliados se van a comprometer a invitar a Ucrania a unirse al bloque de la alianza cuando estén de acuerdo y cuando se cumplan las condiciones. Eso sí, se van a eliminar los obstáculos burocráticos para acelerar el proceso de adhesión. Será una vía rápida, no es ahora el momento, y con este mensaje se tiene que contestar Volodymyr Zelensky, que ha reiterado sus quejas y que consideraba fuera de lugar que no se aceptase la integración de Ucrania. ¿Qué significa esta mensaje lanzado por la OTAN, este mensaje señalado por Jens Stoltenberg, que Ucrania no va a necesitar un plan de acción de membresía para prepararse para la unión? Y lo que se ofrece al presidente ucraniano es una perspectiva más concreta, aunque sin cumplir con esa hoja de ruta, con ese cronograma que sí quería el líder de Kiev. De hecho, Zelensky ha criticado en Twitter a la OTAN, a los aliados, por no establecer un cronograma, un calendario claro sobre la oferta de su país para unirse a la alianza. Con todo esto, Stoltenberg ha puesto el acento en que nunca ha habido un mensaje más fuerte de la OTAN en ningún momento, y ha invitado, además, le ha invitado a repasar otros procesos de membresía para ver que nunca ha habido plazos y que siempre se han basado en las condiciones. Sin lugar a dudas, esa opción
esa alternativa a Ucrania y, por supuesto, el encuentro que Zelensky va a mantener hoy con los aliados en esa cumbre de la OTAN. Por supuesto, con ese encuentro previsto una reunión bilateral entre el presidente de Estados Unidos y el ucraniano Volodymyr Zelensky. Van a centrar la atención de esta cumbre que se celebra en Lituania y que va a ser fundamental en el análisis geopolítico. Por supuesto, todo esto mientras en el aire sigue sobrevolando la sorpresa, la antesala con la que se inauguraba esta cumbre de la OTAN, con esa decisión de Turquía de levantar el veto a Suecia para incorporarse como socio de la Alianza Atlántica, con la exigencia, eso sí, de que Turquía pase a ser un Estado miembro de pleno derecho en la Unión Europea. Una petición ligada a esa petición presentada por el gobierno de Ankara desde hace décadas y que ha despertado el análisis poniendo sobre la mesa el papel jugado en unas negociaciones que desde la OTAN se niega que hayan existido con el gobierno de Estados Unidos y, según los analistas, se habrían llevado a cabo esas negociaciones con las del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Conversaciones con las que Washington consigue lo que quiere, una Suecia que extiende la frontera de la alianza frente a Rusia, al tiempo que el gobierno turco se acerca a los aliados y se aleja de Vladimir Putin. Pero, entre tanto, eso sí, la negativa oficial, y como el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha evitado vincular el anuncio, el acuerdo y la petición de Turquía a ceder y admitir a Suecia a la OTAN a cambio de ser miembro de pleno derecho en la Unión Europea. Sin lugar a dudas, son los grandes asuntos, los grandes titulares que desde la lectura española es importante, porque además en ese escenario geopolítico, en ese momento en el que los países aliados están refrendando su apoyo y su compromiso, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que España va a desplegar fuerzas en Eslovaquia para fortalecer el frente oriental, pero además va a llevar tropas a Rumanía. Asegura que es la respuesta que tiene que ofrecer España con su compromiso con los aliados y que va a llevar, como decíamos, ese despliegue, esos efectivos del ejército español a Eslovaquia y también a Rumanía. Pero, por supuesto, si miramos al capítulo de las relaciones comerciales y energéticas y mirando además las tensiones y la barrera que se quiere poner con respecto a Rusia, no deja de chocar los datos que giran en torno al comercio existente de gas natural licuado entre España y el gobierno de Vladimir Putin, porque nuestro país ha duplicado sus importaciones de gas ruso un año después de que se iniciase la guerra en Ucrania. Pese a los intentos por cortar esa alta dependencia energética, España lo que parece es remar contra corriente, porque a fecha de hoy, según el informe de Enagas, ha duplicado, como decíamos, las importaciones de gas natural licuado ruso respecto al mismo periodo de hace un año. No en vano, en 2022 Rusia ya acrecentó su peso como exportador con esas relaciones en España, y en lo que va de 2023 la Federación Rusa se sitúa como el tercer exportador a España, con algo más del 20% del total y también con prácticamente el doble de gas enviado, unos 41.145 gigavatios hora frente a los 22.948 en un año, además con menor volumen de importación en España. Todo esto es lo que va ilustrando ese dibujo, esas tensiones geoeconómicas y geopolíticas, con la mirada puesta en la OTAN, en Rusia, en esa guerra que se mueve en Ucrania, pero por supuesto también con esos ecos que veíamos que llegan en Asia, donde Corea del Norte tiene puesta la mirada también en Lituania. Sin embargo, también en clave geopolítica tenemos que estar atentos a lo que está pasando en Taiwán en las últimas horas, donde han emprendido unas maniobras militares históricas, un simulacro de seguridad masivo y que no deja de ser un entrenamiento ante un supuesto ataque de China contra la isla, mientras Pekín no deja de reiterar y considerar como propio el territorio taiwanés. Ejercicios que van a extenderse en distintos distritos y que afectarán a unos 3 millones de personas, y durante los cuales los efectivos de la policía, de los cuerpos de seguridad y los funcionarios llevarán a los refugios antibomba a todos los ciudadanos que estén en la calle en ese momento del simulacro, y que no deja
de poner de relieve ese tensionamiento que también se aviva en el escenario de la geopolítica en el tablero internacional. Y todo esto, por supuesto, sin olvidarnos de China, el gigante asiático que sigue inmerso en sus intentos por acelerar la recuperación económica tras haber dejado atrás esa política férrea de cero COVID que ponía fin a 3 años de aislamiento autoimpuesto justo con el cierre de 2022 y que todavía no consigue despegar el vuelo. Esta semana además se reúne el Consejo de Estado para discutir la intervención en los sectores que más preocupan a Pekín, por supuesto con la mirada puesta en ese sector inmobiliario. Las declaraciones de Xi Jinping, que quiere abrir más la economía y busca captar capital extranjero. Por supuesto, esa naturaleza, esa lucha de China por alcanzar sus objetivos de crecimiento protagonizan parte de la crónica de esta mañana del 12 de julio, en la que se cuelan, por supuesto, protagonistas con nombre propio del tejido empresarial. Empresa, pero página de tribunales, tenemos que hacernos eco del varapalo judicial para el segundo mayor banco de Estados Unidos. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor, las autoridades de Estados Unidos, han impuesto una multa a Bank of America por cobrar comisiones duplicadas, abrir cuentas falsas y no pagar los incentivos prometidos a los clientes de sus tarjetas de créditos. Multa de 250 millones de dólares en una sentencia que además acompaña a las autoridades de esa denuncia de cómo la entidad ha cometido otras infracciones en el pasado, lo que habría perjudicado a cientos de miles de consumidores a lo largo de los años y a través de múltiples líneas de producto y de servicio. Acusan, de hecho, a Bank of America de cobrar repetidamente la comisión de $35 establecida para una transacción rechazada por falta de fondos en la cuenta. Un movimiento con el que aseguran fabricó una auténtica estrategia para cosechar comisiones basura, con la que se hizo, dice, de ingresos sustanciales con el paso de los años. Pero si protagonista tenemos a Bank of America, el sector bancario, importante también las noticias que llegan de algunos gigantes del entretenimiento como es Disney, que está explorando, el gigante del entretenimiento Walt Disney, opciones estratégicas para su negocio Star India e incluye una empresa conjunta o incluso una venta. Según informa The Wall Street Journal, la compañía ha hablado con al menos un banco sobre las distintas formas de tratar de potenciar el crecimiento del negocio en la India, mientras comparte algunos de sus costos. Las conversaciones, según el diario norteamericano, se encuentran en las primeras etapas y no está claro qué opción será la que se adopte, si es que se toma alguna, y estaremos muy pendientes de lo que diga, de lo que apunte Disney. Por supuesto, en esta radiografía de la mañana, clave mirar lo que está por venir. Por supuesto, la gran cita llega con esa segunda reunión de la cumbre de la OTAN, pero por supuesto también la cita con la macro, con las grandes catalizadores del mercado, son protagonistas. Hoy vamos a conocer el dato de IPC en Estados Unidos. Se espera ese aumento anual del 3,1% en el junio y un aumento mensual de 3 décimas. Para la subyacente se espera una ganancia del entorno del 5% y una ganancia también mensual del 0,3%. Con el mercado cerrado ya conoceremos el libro beige de la FED y, por supuesto, atentos también a las declaraciones de distintos miembros de la Reserva Federal, como Kashkari o Mester, que van a hablar a lo largo de esta jornada, en la que, por cierto, también vamos a conocer el IPC, ese índice de precios en España. Todo esto en una España que, eso sí, sigue muy centrada en la campaña electoral y en la que, sin lugar a dudas, siguen los ecos sobre lo que dio de sí ese único cara a cara de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo del debate que mantenían en la noche del lunes. Desde el grupo de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, decía que ambos candidatos demostraron su falta de saber estar con esas interrupciones, pero señalaba que sin lugar a dudas el protagonista, por ser tantas veces citado, fue Santiago Abascal, el líder del Vox. Entre todas las declaraciones también el presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, reprochaba por su parte a Alberto Núñez Feijóo esquivar las respuestas en ese cara a cara, mientras que Feijóo se declaraba satisfecho por haber podido debatir con Pedro Sánchez y
Eso sí, advertía a los jóvenes que están endeudados ante las cejas y no por sus cuentas privadas, sino por la cantidad de deuda que emite cada día y a cada hora el gobierno de Pedro Sánchez. 7:16 de la mañana, esta jornada del miércoles pasa por todo lo que se está decidiendo, por todo el debate y todas las negociaciones delante y detrás de las cámaras en la cumbre de la OTAN, y la que ya sabemos que va a crecer la alianza con la entrada de Suecia en el seno de la alianza, una vez que Turquía, que el gobierno de Recep Tayyip Erdogan, decidió levantar ese veto que tenía impuesto al gobierno sueco y que ahora abre una nueva página en esas relaciones y que sumará, por tanto, mayores kilómetros de frontera de separación de la OTAN con Rusia, justo lo que el presidente ruso trataba de evitar. Precisamente en este contexto importante, esta mañana, cuando hemos visto precisamente cómo los aliados, la alianza del Tratado del Atlántico Norte, está creciendo en las fronteras de Rusia y limitando así todo el flanco occidental con países de la OTAN, el gobierno de la Federación Rusa, con la excepción de Bielorrusia. Pero junto al perímetro, los aliados quieren llevar efectivos y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha señalado que el nuevo plan de la alianza pretende tener 300.000 tropas de alto nivel, incluyendo poder aéreo y naval en la frontera este con Rusia. Vamos a escuchar a Jens Stoltenberg. Under our new plans, NATO aims to have 300,000 troops at high readiness, including substantial air and naval power. Robust deterrence and defense requires a robust industrial base. So leaders endorsed the new Defense Production Action Plan. This will accelerate joint procurement, boost interoperability, and generate investment and production capacity. Eran las declaraciones de Jens Stoltenberg mirando a cómo los efectivos van a reforzar esa presencia y, por tanto, la defensa de los países fronterizos con Rusia en ese flanco del este. Por supuesto, la OTAN vigila a Rusia y, por supuesto, también se fija en Ucrania. Este martes ha lanzado un mensaje al gobierno de Kiev, aunque no es el que ha ido a buscar el presidente Volodymyr Zelensky, que este miércoles se reúne con los aliados. La OTAN se ha comprometido a invitar a Ucrania para unirse al bloque cuando los aliados estén de acuerdo y se cumplan las condiciones. Una invitación, de alguna manera, que lo que pretende es eliminar los obstáculos burocráticos para acelerar un proceso, aunque sin fecha. ¿Qué significa? Que Ucrania no va a necesitar ese llamado plan de acción de membresía para prepararse para la unión. Lo anunciaba el propio Stoltenberg y ofrece al presidente ucraniano Zelensky una perspectiva más concreta, aunque sin cumplir con la hoja de ruta clara que pedía el propio Zelensky, que justo antes, y no ha dejado de criticar a la OTAN por no establecer un mapa, una hoja de ruta y un cronograma claro sobre la oferta a su país para unirse a la alianza. Con todo, Stoltenberg ha puesto el acento en que nunca ha habido un mensaje más fuerte de la OTAN en ningún momento y ha invitado a repasar otros procesos de membresía para ver que nunca ha habido plazos y que se han basado en las condiciones. Y, por supuesto, con la mirada puesta en todo lo que da de sí esa cumbre de la OTAN, también importante lo que estaba señalando y el anuncio que lanzaba justo en ese marco el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ha anunciado que España va a enviar efectivos a Eslovaquia para reforzar esa frontera del flanco y reforzar también la misión en Rumanía. Dice el presidente del gobierno que con estos movimientos España demuestra su compromiso con la Alianza Atlántica y que, por tanto, España contribuirá así a ese nuevo plan de defensa de la OTAN con el envío de esas tropas al flanco oriental. Vamos a recuperar las palabras de Pedro Sánchez. España, lógicamente, como miembro comprometido de la OTAN, va
va a anunciar hoy un despliegue de fuerzas y de soldados españoles en el país de Eslovaquia para reforzar el frente oriental, y también vamos a reforzar con un mayor número de efectivos nuestro contingente en Rumanía. Finalmente, como saben, pues para España es muy importante, y ya está recogido también en el concepto estratégico de Madrid, la estrategia 360 grados, y por tanto el no olvidar el flanco sur, y por tanto el que la OTAN mire a toda la fuente de inestabilidad, de riesgos, de desafíos que tenemos en el flanco sur. Como saben ustedes, también vamos a tener y vamos a contar con la participación de todos los Estados miembros de la Unión Europea y también del Indo-Pacífico, donde vamos a, lógicamente, poder evaluar y también valorar la situación geopolítica en esa zona del mundo. Importante y clave se anunció que lanzaba el presidente Pedro Sánchez en un momento en el que, por supuesto, seguimos pendientes de lo que es el funcionamiento, las relaciones comerciales y energéticas de España en medio de estas tensiones geopolíticas. España duplica sus importaciones de gas ruso un año después de que arrancase la guerra en Ucrania. Pese a los intentos por cortar esa dependencia energética a Europa con Moscú, España no parece avanzar en esta dirección. De hecho, a fecha de hoy ha duplicado, como decíamos, las importaciones de gas natural licuado ruso respecto al mismo periodo de hace un año. En lo que va de 2023, la Federación Rusa se sitúa como el tercer exportador a España, con algo más del 20% del total y también con prácticamente el doble de gas enviado. 41.145 gigavatios hora en un año, con menor volumen de importación en España. Y en este contexto, pendientes por supuesto de las relaciones comerciales y energéticas de España, pero inevitablemente pendientes también de esa campaña electoral que avanza con la mirada puesta en ese 23J. En las últimas horas hemos escuchado a los distintos partidos asimilar y hacer balance de lo que fue el cara a cara, el único cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo de esta campaña electoral. Desde el grupo parlamentario de Vox en la Asamblea de Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo hacía ese repaso y denunciaba que el socialista demostró su talante con inacabables interrupciones, así como por la otra, el popular, decía Feijóo, y que se veía incapaz de ofrecer soluciones a los problemas que tiene España. Aseguraba así que el protagonista, por ser tantas veces citado de ese debate cara a cara, fue Santiago Abascal. Pedro Sánchez es un hombre, no sé, lo que demostró ayer fue un talante preocupante. Y el señor Feijóo, pues le ofreció el gobierno. O sea, a ver, no se puede estar pretendiendo, diciendo que el señor Sánchez es un peligro para la convivencia, para la economía, para los problemas que tiene España y que hay que quitarlo del poder, pero al mismo tiempo ofrecer el gobierno de España, como hizo ayer el señor Feijóo. A mí no me corresponde tampoco meterme en política nacional, pero una observación como la que usted me pide es evidente. O sea, es que esto está al alcance de cualquier observador del debate de ayer. Así es que no tengo mucho más que decir acerca de eso. Fue un debate que, eso sí, hubo protagonistas. Se habló en 60 ocasiones o más del verdadero protagonista del quehacer político de España, que es nuestro presidente nacional, Santiago Abascal. Desde luego que estuvo bien presente en el debate, aunque ausente físicamente. También el todavía presidente de la Generalitat, Ximo Puig, reprochaba al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que esquivó las respuestas, decía, en el cara a cara con el presidente Pedro Sánchez respecto a los acuerdos de gobierno con Vox, como el que han cerrado con los populares en la Comunidad Valenciana. Bueno, creo que el debate siempre tiene distintas perspectivas. Mire, en primer lugar yo quiero decir que no creo en la futbolización de la política. Por tanto, de lo que se trata fundamentalmente en un debate es de que los ciudadanos al final sepan más de qué propone cada uno. Yo creo que Pedro Sánchez intentó proponer y el señor Feijóo intentó desviar la atención de las preguntas. Cuando se le preguntó directamente, por ejemplo, respecto a lo que había pasado en la Comunidad Valenciana en el día de ayer, respecto a la violencia machista, al cruel, terrible asesinato y a lo que fue la consecuencia política de no compartir el aliado del Partido Popular la defensa del interés de toda la lucha contra la violencia de género, el señor...
Y por supuesto también entre las voces a las que atendíamos en esta penúltima jornada este martes, escuchábamos precisamente uno de los protagonistas de ese cara a cara, Alberto Núñez Feijóo, que se declaraba satisfecho por haber podido debatir con Sánchez, pero punto y aparte, y más allá del análisis, lanzaba una advertencia a los jóvenes españoles apuntándoles que están más endeudados que nunca, que están endeudados ante las cejas y no por voluntad propia, sino por la cantidad de deuda que está emitiendo el gobierno de Pedro Sánchez. Estáis endeudados hasta las cejas. Nunca un joven debió tanto dinero en España. ¿Sabéis por qué? Porque el Gobierno ha emitido 8 millones de euros de deuda cada hora. Este mitin que ha durado 1 hora y pico, 8 millones de euros más. Ahora me tengo que ir a Sevilla. Cuando llegue a Sevilla habrá 16 millones de euros más. Después me iré a Cádiz, habrá 30 más. Y cuando acabe el día, 200 millones más euros de deuda. Más 200 millones de euros de deuda pública cada día durante los últimos 5 años. Y le dice que piensa en los jóvenes, piensa en endeudar a los jóvenes. Y en este contexto, por supuesto, claves lo que está por venir en los mercados, una jornada en la que sin lugar a dudas va a llegar ese dato clave de la semana, ese IPC en Estados Unidos, clave y dato claramente vigilado por la Reserva Federal a la hora de adoptar su política monetaria. Lo que estamos viendo a esta hora es cómo los futuros europeos están anticipando un inicio de sesión en positivo, ganancias del 0,35%, mientras que vemos a los futuros americanos con subidas timidísimas. Y todo esto en una jornada en la que vemos también recuperación en el precio del petróleo, el gran protagonista, sin lugar a dudas, de las últimas horas. Vemos al petróleo, al crudo Brent en $79,45 el barril y el West Texas en $74,88. Extiende las ganancias tras haberse disparado este martes, rodeado de las múltiples referencias que han marcado el devenir de los mercados. Máximos de 10 semanas. Es lo que se ha notado el petróleo, impulsado por la caída del dólar estadounidense ante la esperanza de una mayor demanda en los países en desarrollo y recortes de la oferta por parte de los mayores exportadores de petróleo. También hemos visto precisamente, y justificando ese movimiento, ese dólar cayendo a mínimos de 2 meses frente a una cesta de divisas y, por supuesto, además esas previsiones de la Agencia Internacional de la Energía que señalaban que el mercado del petróleo debería seguir ajustado en la segunda mitad del año, citando la fuerte demanda de China y de los países en desarrollo junto a recortes de suministro anunciados recientemente, incluidos los de Arabia Saudí y los de Rusia. Sin lugar a dudas, uno de los grandes protagonistas del día, como decimos, sigue extendiendo en las ganancias ese motor inflacionario que es el petróleo. Con todo esto,